Buen día, Nación, para la gente de las 11:47 de la mañana hasta las 13. Los acompañamos hoy. La información, obvio, está atravesada por el caso UMA. Ahora vamos a repasar enseguida los datos económicos de cómo abrieron los mercados. Pero también hay mucha expectativa por lo que es la ley, lo que significarían las modificaciones de recursos y tributarias. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias, Cecilia? Bueno, el gobierno informó ayer que hoy iba a estar enviando el proyecto del cambio al Congreso de la Nación para revertir el piso de ganancias. Era un compromiso que había asumido, digamos, con una carta de negociación, podríamos decir, con los gobernadores. El nuevo piso propuesto de ganancias es 1.350.000. Y ojo, Luis, bruto. Y ojo, ¿Qué es aprox? ¿Un 1.100.000 más o menos? Más o menos, un poquito menos también, me parece. De bolsillo. Exactamente. Y ojo con esto, Luis, porque ayer la primera información que dieron fuentes del gobierno era que era entre 2.3 y 2.5 millones de pesos. Se corrigieron a la hora más o menos y dieron este nuevo monto que seguramente va a traer discusiones en un Congreso que cambió el piso de ganancias durante la campaña presidencial. Fue una iniciativa de Sergio Massa cuando cambia el piso. Y quien lo votó a favor en ese momento era el propio Javier Milei, que ahora vuelve sobre sus pasos y cambia y vuelve a bajar el piso de ganancias. Una decisión, a ver, por un lado que tiene que ver con una moneda de negociación con los gobernadores en torno a la ley ómnibus, a los votos que necesita ante su debilidad parlamentaria el gobierno, pero también un anuncio que se da en vísperas del paro de mañana. Esto no es menor porque esta medida está alcanzando aproximadamente a unos 800.000 trabajadores. Con lo cual, entre ese escenario más el escenario inflacionario que está atravesando el país, bueno, seguramente va a traer cola. Esto es el anuncio que se hizo ayer de parte del gobierno, 1.350.000 pesos. Y insisto, fue muy llamativo lo que pasó. La primera información alrededor de las 8 de la noche, cuando anuncian que van a mandar ganancias, hablaba de otra cifra, la corrigen en el correr de la siguiente hora y queda finalmente 1.350.000. Bueno, habló Adorni hoy en su conferencia habitual. Mira, lo escuchamos. Esta brutal herencia que hemos recibido, claramente nuestro objetivo está en poner las cuentas públicas en orden. Dentro de este orden, todo movimiento que se haga, por ejemplo, en virtud de que el Congreso termine sesionando y aprobando una nueva ley de ganancias, va a ser claramente temporal. Cuando nosotros tengamos las cuentas en orden y la economía creciendo, no solo el impuesto a las ganancias va a ir mermando en la cuarta categoría, que es a la que vos te referís, sino que también van a ir mermando otros impuestos que consideramos al menos nefastos en el sistema tributario argentino. ¿Sale, Cecilia? ¿Vos crees que va a tener sostén parlamentario? Yo creo que va a ser una discusión ardua, pero probablemente sí. Me parece que va a ser una discusión muy ardua, pero bueno, había un pedido de parte también de los gobernadores para restablecer, exactamente. Con lo cual esta decisión viene gestándose desde mediados de diciembre, la primera vez que Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada y empezó a hablarse de esta posibilidad. Con lo cual, digamos, siempre la guardaron como una carta de negociación, por eso incluso no fue dentro también de la ley ómnibus. Lo más probable es que el piso se mueva. Conociendo arriba las prácticas legislativas, sí, que en el tira y afloje legislativo digan que vuelva, está bien, porque sectores de Juntos por el Cambio votó en contra de la eliminación del impuesto. Es lo que le reprochaban al propio Milei, que había votado a favor de la baja, que era una medida que claramente era electoral para Sergio Massa, ¿no? Que buscaba... Claramente. Y Milei la justificó en la lógica de baja de impuestos, pero está claro que ahora tiene que subir impuestos porque las cuentas no cierran, que era lo que le decían otros en ese momento. Decían, las cuentas no cierran y el impuesto a las ganancias es de los más progresivos que hay. Tanto se llenan la boca, incluso la CGT, hablando de la justicia social, están dejando de pagar los que más ganan. ¿Sí? Pero lo que probablemente pase es que eleven un poco ese piso, porque aparte en la discusión con los gobernadores que dicen, necesitamos plata, decís, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Subir ganancias, volver a restituir ganancias, no. Subir retenciones, no. Bajar, ajustar el gasto por acá, no.
entonces ahí es donde decís, bueno, pará, al final me estás bloqueando. Quiero sumarlo a Salvador Di Stefano, que es economista, para hablar de esta cuestión. Ayer me decían que había un borrador del radicalismo para subir el piso y bajar las primeras escalas. O sea que cuando vos empezás a pagar, no pagues tan fuerte. Salvador, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Empecemos, no sé si lo tenés ahí, Dire, para repasar cómo está la plaza financiera y cambiaria, cómo estamos con el dólar en el día de hoy. ¿Hubo algún ruidito de que se separaba la brecha entre el oficial y el blue? ¿Qué estás viendo ahí, Salvador? Mira, se está separando la brecha porque si vos tenés un plazo fijo hoy en día que te da el 9,6% mensual y ves la inflación en torno del 25%, o el mes de enero que se estima un 20-22%, la gente prefiere más tener el billete en la mano. Entonces hace una operación dentro del mismo banco pasándose de peso a dólares y eso ha incrementado la brecha a niveles cercanos al 60%. Con lo cual hoy, entre los ruiditos que hay desde la política y de la economía, tenemos una brecha que se fue al 60%, que es una brecha normal y lógica para el estado de situación de la economía argentina. O sea, lo que vos ves ahora, debajo nuestro, 841,25 el oficial, el blue 1240 está dentro de lo... Iba a decir normal, pero pongo todo entre comillas. A ver, te lo pongo entre comillas. Te voy a poner un número para que entendamos la gravedad de la situación. En el día de ayer se conoció el déficit fiscal del año 2023. Para hablarlo con términos que a la gente lo pueda comprender, estamos 14.000 millones de dólares para atrás. Claro, para entender, 14.000 millones de dólares para atrás. Para atrás. O sea, vos tenés un déficit de 14.000 millones de dólares. Para financiar ese déficit, la anterior gestión le pidió plata al Banco Central República Argentina. Con lo cual hubo que pagarle intereses al Banco Central República Argentina, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le pagamos de intereses? Que en verdad no le pagamos esos intereses, en verdad eso se hizo un asiento contable. Le pagamos 40.000 millones de dólares. Claro, obviamente. Y a esto agregale un dato también económico ayer. Nos transformamos 2023 punta a punta en el país con más alta inflación del mundo. Bien. Si vos tomás los últimos 5 años, la inflación de los últimos 5 años fue el 1950% y la devaluación fue del 2000%. Yo quiero que entendamos estos números para qué. A ver, yo no me voy a convertir en un defensor de Javier Milei porque hay muchas cosas que yo al gobierno de Javier Milei le critico. Ahora, muchachos, esta es la herencia. No le pidamos 60 días al flaco que te arregle todos los problemas que tenemos en la República Argentina cuando arranca menos 14.000, cuando arranca con una inflación del 211% y arranca con un país que viene 2 años de pandemia, 3 años de sequía y 4 años de kirchnerismo. A ver, estamos en una situación muy delicada. Entonces yo más que ponerme a leer la anécdota del día a día o lo que ha pasado con un impuesto con el otro, entendemos que esto es un mundo de restricciones la que tenemos por delante y que los próximos 6 meses el paciente va a estar en terapia intensiva. La economía argentina en los próximos 6 meses va a estar en terapia intensiva. Claro. Ahora digo, algunos opinan, algunos colegas tuyos, que a esto que había que hacer inevitablemente, que era la devaluación, la corrección de algunos precios relativos, porque falta corregir todavía algunos precios relativos, le falta un plan necesariamente de estabilización. ¿Qué opinas, Salvador? Mira, yo pienso que el plan de estabilización lo van a lograr en la medida que tengan todas las leyes necesarias para poder empezar a gobernar. O sea, vos no le podés pedir un plan de estabilización cuando todavía estamos discutiendo el DNU, estamos discutiendo la ley ómnibus y estamos discutiendo con el Congreso. Me parece que esto es una primera etapa y que después de marzo o abril vamos a ver probablemente nuevas medidas económicas para complementar estas existentes. Lo que pasa es que en el mercado están todos con la cabeza quemada y están esperando que en marzo o abril haya una mega devaluación, se vaya el ministro, se vaya Milei y entonces meten un ruido espectacular. Claro. ¿Para saber lo que va a pasar en marzo-abril? No se va a ir ni Milei, ni se va a ir el ministro, ni se va a ir nadie. Lo que va a pasar en marzo-abril es que se van probablemente a ordenar una serie de medidas que van a ser complementarias de las que se tomaron hasta ahora. Ahora, esto no quiere decir que yo avale todo el plan. Yo, por ejemplo, yo soy crítico de que le pongan más retenciones al campo, porque hoy en el interior del país ponerle más retenciones al campo lo van a dejar muy débil. Pero convengamos esto, la situación del país es realmente crítica. Acordate de este número, menos 14.000
Y recordá estos dos eventos. En el año 2018, bajo el gobierno de Macri, tuvimos una devaluación del 34%. Por 6 meses la economía estuvo en terapia intensiva. En el 2019 también tuvimos una devaluación en el mes de agosto del 2019 del 34%. Estuvimos 6 meses en terapia intensiva. Acá tenemos un cambio de régimen económico con una devaluación del 118%, la inflación más alta de la historia y menos 14.000 en el presupuesto. Vamos a tener 6 meses muy difíciles. Y en ese sentido, Salvador, si no es subiendo retenciones, que quizás es uno de los sectores, sobre todo el de la soja, que quizás la lectura muchos hacen es el que se beneficia de la devaluación. ¿Desde qué otros lugares se puede sacar recursos, o ajustando o aumentando impuestos para achicar estos 14.000 millones de dólares? Mirá, la vida son incentivos. Ustedes me llamaron a mí porque tienen incentivo de escucharme, yo estoy acá porque tengo incentivo de estar con ustedes. Sí. Cuando yo voy a hacer un plan económico, tengo que generar incentivo de producción para que el campo haga más cantidades con menos tributo. O sea, el año pasado vos hiciste 20 millones de toneladas de soja con estos tributos. Este año vas a hacer 49, 50 millones de toneladas de soja con este tributo. A ver, no estaría mal inclusive bajarle un poco la retención porque va a producir mucho más. Claro. El año pasado hiciste 36 millones de toneladas de maíz. Este año la Bolsa de Comercio de Rosario y de Capital Federal te dice que vamos a hacer 52. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar con el P por Q y tengo que empezar a seducir a los sectores. Esto es seduciendo al capital. Seduzcamos a la gente que produzca más y de esa forma paga más impuestos. Bueno, 3 cosas para decir. Debajo nuestro, debajo de Siblat está, ahora debajo mío, la manifestación en Olivos que estaba cubriendo Tomás Díaz Cueto. A la izquierda, la Casa Rosada con el presidente. Y hoy habló Salvador, Manuel Adorni, cuando se le planteó el escenario, ¿qué pasa si no sale la ley ómnibus? ¿Qué pasa si se rechaza todo lo que han sido la ley de bases y también el decreto de necesidad de urgencia? Y esto decía. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Digo, está claro que la ley, lo dijimos una y mil veces, es acotar, hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, hacia una Argentina en crecimiento, hacia una Argentina que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero o el equilibrio de cuentas públicas no se negocia y dentro de esa no negociación efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos. ¿Qué opinas de esto que dice Adorni, Salvador? Sí, los números mandan. Si yo tomo todo el gasto público, 50,7% son prestaciones sociales, Luis. Sí. 50,7% son prestaciones sociales. 11,7% son salarios. 9,7 son subsidios, energía, transporte, 8 gastos de capital y 11,5 transferencia a otras provincias, entre otros gastos. Evidentemente, si no sale esta ley, tienen que recurrir a podar. Y cuando vos podar, a ver, si sale la ley, es un recorte con tijerita. Si no sale la ley, van a podar con un hacha. Yo preferiría la tijerita antes que el hacha. Está. Salvador, gracias por haber hablado con nosotros, Gracias a vos, chau, chau. Hasta luego. Vamos a repasar un poco cómo estamos con los dólares, mi querido Siblat. Sí, señor, estamos apenitas por arriba del dólar blue, 1.240, había arrancado la jornada, había cerrado el día de ayer en 1.235, el contado con liqui lo tenemos en pantalla nosotros en 1.314, siempre aclaro el nosotros porque lo podés estar buscando en diferentes lugares y depende el bono que se utilice o la acción que se utilice para tomar esa cotización. Lo mismo el dólar MEP 1.247, ambos un poquito a la baja respecto a ayer, pero muy estables. Estamos en una semana, Luis, de bastante estabilidad.
con los dólares financieros y el dólar blue, después de un arranque del año que fue muy dificultoso, un arranque del año donde se volvió a ampliar la brecha, pero está ahí en 50-60%. Salvador Di Stefano recién decía, era lo lógico para un sistema que no cambió en nada en el sistema monetario. Sigue teniendo un cepo y mientras sigas teniendo el cepo va a ser una complicación para la economía, más allá de la devaluación fuerte que hizo el gobierno. El cepo es la que te traba el funcionamiento económico. Bueno, estábamos viendo la manifestación que hay frente a Olivos, que es como el preparo, por llamarlo de alguna manera, que está haciendo Corriente. Barrios de Pie, digo bien, Tomás Díaz Cueto.